¿Alguna vez te has preguntado cómo sería presenciar el fin del mundo? No me refiero a esas películas de Hollywood con explosiones y aliens. Hablo de algo real. De algo que realmente pasó. Imagínate despertar un día y descubrir que todo lo que conocías, los imperios más poderosos, las ciudades más prósperas, el comercio internacional, simplemente desapareció. ¡Puf! Como si alguien hubiera apagado el interruptor de la civilización. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues déjame contarte que esto ya ocurrió hace más de 3000 años. Y cuando digo que fue el apocalipsis, no estoy exagerando. El historiador Robert Bruce lo llamó el peor desastre en la historia antigua, incluso más calamitoso que el colapso del Imperio Romano de Occidente. Y ese es un nivel de drama histórico bastante serio. Hoy vamos a hablar del colapso de la Edad del Bronce, un evento tan misterioso y devastador que cambió el curso de la historia humana para siempre. Y en el centro de este caos están unos tipos que nadie sabe exactamente quiénes eran, de dónde venían, o qué querían exactamente. Los egipcios los llamaron los pueblos del mar. Y créeme, este nombre les quedaba perfecto. Prepárate, porque esta historia tiene de todo: imperios cayendo como fichas de dominó, sequías apocalípticas, invasiones misteriosas, batallas épicas, y un final que dejó al mundo antiguo en la más absoluta oscuridad durante siglos. Así que ponte cómodo, porque esta va a ser una historia larga y fascinante. Antes de hablar del fin del mundo, primero tenemos que hablar del mundo mismo. Porque para entender lo catastrófico que fue este colapso, necesitas imaginarte lo increíble que era la vida antes de que todo se fuera al carajo. Perdón por el lenguaje, pero es que no hay otra forma de describirlo. Retrocedamos al año 1500 a.C. El Mediterráneo oriental no era solo un mar bonito donde la gente iba a pescar. Era el centro del universo civilizado, un auténtico hervidero de comercio, cultura y poder. Era básicamente como si Internet, Wall Street y las Naciones Unidas se hubieran juntado en una sola región geográfica. Los grandes imperios. Imagina el mapa. Al sur, tenemos al gigante de todos los gigantes, Egipto. No el Egipto de las pirámides antiguas, eso fue mucho antes. Estamos hablando del Imperio Nuevo Egipcio, en su máximo esplendor. Faraones poderosos como Ramsés II que construían monumentos masivos y controlaban territorios desde Nubia hasta el Levante. Egipto era el influence de la época. Si Egipto hacía algo, todos los demás decían, interesante, tomemos nota. Al norte, en lo que hoy es Turquía, teníamos al Imperio Hitita. Estos tipos eran los rivales de Egipto, una superpotencia militar con capital en Atusa. Los hititas eran tan poderosos que firmaron uno de los primeros tratados de paz de la historia con Egipto después de pelearse durante décadas. El Tratado de Cadés. Básicamente dijeron, oye, pelearnos es caro y agotador. ¿Qué tal si mejor somos amigos? Siglos después, nosotros seguimos sin aprender esa lección. Luego, en la región de Mesopotamia, teníamos a los asirios y a Babilonia bajo los casitas. Los asirios eran como ese vecino que tiene el mejor ejército del barrio y todos le tienen un poco de miedo. Y con razón. Porque cuando decidían conquistar algo, lo conquistaban. Punto. Y después, en lo que hoy es Grecia, teníamos a la civilización micénica. ¿Te acuerdas de las historias de Troya, Aquiles, Agamenón? Sí, esos tipos. Los micénicos construían palacios fortificados impresionantes y dominaban el comercio marítimo en el Egeo. Ciudades como Micenas, Pilos, Tirinto, eran centros de poder económico y militar. La primera globalización. Pero aquí viene lo realmente interesante: todos estos imperios no vivían aislados. No, no, no.
Estaban superconectados. Comerciaban entre ellos constantemente. Había rutas comerciales que unían Mesopotamia con Egipto, pasando por ciudades-estado como Ugarit en la costa siria. Ugarit, por cierto, era como el Dubái de la Edad del Bronce. Una ciudad portuaria cosmopolita donde llegaban barcos de todas partes. Bronce de Chipre, marfil de África, especias de Oriente, vino de Grecia, todo pasaba por ahí. Los arqueólogos han encontrado cartas en Ugarit escritas en varios idiomas. Era una ciudad verdaderamente internacional. Y todo esto funcionaba gracias a un material mágico, el bronce. De ahí viene el nombre de la época, obviamente. El bronce era una aleación de cobre y estaño, y era el material que se usaba para hacer de todo: armas, herramientas, armaduras, objetos de lujo. Era el plástico de la edad del bronce. Sin bronce, no eras nadie. El problema es que no todo el mundo tenía acceso a las materias primas. El cobre lo podías conseguir en varios lugares, pero el estaño era escaso. Chipre era famosa por su cobre. Anatolia tenía minas importantes. Y para conseguir estaño, algunos tenían que comerciar hasta con sitios tan lejanos como Afganistán. Afganistán. Imagínate las rutas comerciales. Esta interdependencia económica creó lo que los historiadores llaman la primera globalización de la historia. Los imperios dependían unos de otros. Si uno caía, arrastraba a los demás. Spoiler alert, esto será importante más adelante. La vida buena. Para la élite de estas sociedades, la vida era bastante buena. Los palacios eran lujosos, llenos de arte, con sistemas complejos de administración. Los escribas llevaban registro de todo: cuánto grano se producía, cuántas ovejas había, cuánto bronce se importaba. Era una burocracia eficiente. Casi obsesivamente eficiente. Las ciudades estaban bien fortificadas. Había ejércitos profesionales. La gente común trabajaba la tierra, pagaba impuestos, y en general, la cosa funcionaba. No era perfecto, obviamente. Siempre había guerras, conflictos, problemas. Pero el sistema era estable. Y esa estabilidad duró siglos. Generaciones y generaciones vivieron en este mundo interconectado y próspero. Nacían, crecían, morían, y el sistema seguía ahí, funcionando como un reloj. Pero como dice el refrán, todo lo que sube, tiene que bajar. Y este mundo estaba a punto de caer de una forma que nadie podía imaginar. Alrededor del año 1250 a.C., las cosas empezaron a ponerse raras. No de golpe, No fue como un interruptor que se apaga. Fue más bien como cuando tu auto empieza a hacer un ruidito extraño, pero sigues conduciendo porque total, todavía funciona. Hasta que un día, ¡boom!, se te queda tirado en medio de la carretera. El problema del bronce. Recuerda que todo este sistema dependía del bronce. Y el bronce dependía del cobre y del estaño. Bien, pues aquí es donde las cosas se complican. Los hititas, que como ya dije eran una superpotencia militar, tenían un problemón. Alrededor del 1250 AC, perdieron el control de sus minas de cobre en Anatolia. Y sin cobre, no hay bronce. Y sin bronce, no hay armas. Y sin armas, bueno, eres básicamente un imperio desarmado, lo cual no es ideal. Así que los hititas hicieron lo que cualquier imperio haría: dijeron necesitamos cobre como sea. Y pusieron sus ojos en Chipre, específicamente en la región conocida como Alasilla. Chipre era la fuente de cobre del Mediterráneo. El nombre de la isla probablemente viene de la palabra cupros, que significa cobre. Toda su economía giraba alrededor de ese metal. Los hititas empezaron a hacer presión, a exigir más bronce, a enviar tropas.
Y esto, obviamente, molestó a mucha gente. Porque cuando empiezas a mover ejércitos por ahí para controlar recursos, creas inestabilidad. Y la inestabilidad tiene una forma muy fea de expandirse. Hay un detalle irónico que el historiador José Luis Córdoba de la Cruz menciona: los propios hititas, con su sed de bronce, habían creado al monstruo que ahora los devoraría. Básicamente, al movilizar sus tropas y desestabilizar la región para conseguir bronce, los hititas dejaron desprotegidas otras áreas. Y alguien se dio cuenta de esa debilidad. Señales de alarma. Empezaron a aparecer cartas preocupantes. Los reyes se escribían entre ellos con un tono cada vez más alarmado. Una carta encontrada en Ugarit dice algo así como: los barcos enemigos ya han estado aquí, han prendido fuego en mis ciudades y han causado grave daño en el país. Otra carta, esta vez del rey de Chipre, decía: enviadme ayuda urgente, porque el enemigo ha quemado mis ciudades y ha hecho cosas terribles en mi tierra. ¿Y quiénes eran estos enemigos? Nadie lo decía con claridad. Venían del mar. Atacaban, saqueaban, se iban. Eran rápidos, violentos, impredecibles. Las ciudades que tenían sus tropas ocupadas en otros conflictos eran objetivos fáciles. Era como dejar tu casa sin seguridad y poner un letrero que dice «no hay nadie en casa». Los ataques eran oportunistas pero devastadores. El clima empieza a volverse loco. Y por si los ataques piratas no fueran suficiente, el clima decidió unirse a la fiesta del caos. Las evidencias paleoclimáticas, que es una forma elegante de decir lo que los científicos pueden deducir sobre el clima antiguo, muestran que alrededor de esta época comenzó una sequía seria. No hablo de un verano seco. Hablo de años, posiblemente décadas, de lluvias insuficientes. Los investigadores como Barry Weiss han demostrado que la misma zona que sufrió el colapso de la Edad del Bronce coincide con regiones que experimentaron sequías prolongadas. De hecho, compararon los datos con una sequía que ocurrió en los años 70 del siglo XX, y las áreas afectadas fueron casi idénticas. ¿Qué pasa cuando no llueve lo suficiente? Pues las cosechas fallan. ¿Y qué pasa cuando las cosechas fallan? La gente pasa hambre. ¿Y qué hace la gente hambrienta? Cosas desesperadas. Hay una tablilla encontrada en Ugarit, la RS 18.38, que menciona el envío urgente de grano a los hititas. Los hititas pidiendo comida. El imperio militar por excelencia. Eso es como ver a The Rock pidiendo prestado dinero para comprar un sándwich. No es una buena señal. Terremotos y más desastres. ¿Pero creen que con sequía y ataques piratas era suficiente? No. La naturaleza dijo: aguanta, que todavía no termino. Hay evidencias arqueológicas de terremotos importantes en esta época. Muros derrumbados, edificios colapsados. Algunos arqueólogos han encontrado capas de destrucción que sugieren eventos sísmicos significativos. Ahora bien, un terremoto por sí solo no destruye una civilización. Pero cuando sumas terremoto y sequía y hambre y ataques piratas e inestabilidad política, empiezas a tener una tormenta perfecta. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. La interdependencia mortal. ¿Recuerdas que dije que todo el sistema estaba interconectado? Bueno, esa fue su debilidad fatal. Imagínalo así, es como una torre de Jenga. Cada imperio, cada ciudad, cada ruta comercial es un bloque. Mientras todos los bloques están en su lugar, la torre se mantiene firme. Pero si empiezas a quitar bloques, la torre se tambalea. ¿Y si quitas demasiados bloques al mismo tiempo? La caída de una ciudad como Ugarit no solo afectaba a Ugarit. Afectaba a todos los que comerciaban con ella.
El cobre que ya no llegaba de Chipre significaba que los hititas no podían fabricar armas. Los hititas débiles significaban que no podían proteger sus fronteras. Las fronteras desprotegidas significaban más ataques. Más ataques significaban más destrucción. Más destrucción significaba menos comercio. Menos comercio significaba menos recursos. Menos recursos significaban más hambre. ¿Ves el patrón? Es un círculo vicioso. Una reacción en cadena. Un efecto dominó a cámara lenta. Carol Thomas y Craig Conant lo explicaron de forma brillante. La complejidad y especialización de la Edad del Bronce hizo que el sistema fuera demasiado intrincado para restablecerse por partes cuando se alteraba. En otras palabras, o funcionaba todo, o no funcionaba nada. Y estaba dejando de funcionar. Y ahora llegamos al misterio central de toda esta historia. ¿Quiénes demonios eran los pueblos del mar? Esta es la pregunta del $1.000.000. O más bien, del 1.000.000 de dracmas. Bueno, en la Edad del Bronce no usaban monedas, así que, del 1.000.000 de lingotes de bronce, supongo. El punto es, nadie lo sabe con certeza. Y eso es lo que hace este tema tan fascinante y tan frustrante al mismo tiempo. Lo que sabemos, que es muy poco. La mayor parte de lo que sabemos sobre los pueblos del mar viene de fuentes egipcias. Específicamente, de inscripciones y relieves que dejaron los faraones Meremptah y Ramsés III. Porque, spoiler alert, Egipto fue uno de los pocos imperios que sobrevivió, aunque apenas. Los egipcios los llamaron pueblos del mar básicamente porque venían del mar. Súper creativo, lo sé. Es como llamarle a alguien el alto porque es alto. Pero bueno, ahí quedó el nombre. Y no eran un solo pueblo. Era una coalición, una mezcla, un revoltijo de diferentes grupos con nombres que suenan como si alguien hubiera estornudado mientras escribía. Los Peleset, que probablemente se convirtieron en los filisteos de la Biblia, los Tequer, los Ardana, posiblemente relacionados con Cerdeña, los Ekeles, quizás de Sicilia, los Denien, tal vez los dánaos griegos, los Eques, posiblemente los aqueos, los Luca, probablemente de Licia, en Anatolia, los Teres, vinculados a los tirrenos / etruscos, los Hueses. Origen completamente desconocido. Son como 9 o 10 grupos diferentes, dependiendo de qué fuente egipcia consultes. Y cada uno con su propio nombre imposible de pronunciar. Ahora bien, la pregunta obvia es, ¿de dónde salieron estos tipos? Teoría sobre su origen, prepárate para el debate eterno. Los historiadores llevan más de un siglo discutiendo esto, y todavía no hay consenso. Es como cuando tus amigos discuten de qué sabor de pizza pedir, pero a nivel académico y con más libros involucrados. Teoría 1. Eran griegos micénicos. Algunos historiadores piensan que muchos de los pueblos del mar eran griegos micénicos. Específicamente, los Eques podrían ser los Achigoi, aqueos, y los Denien podrían ser los Danaoi, dánaos. Ambos nombres aparecen en Homero para referirse a los griegos. La evidencia es tentadora. Los micénicos eran navegantes expertos. Tenían la tecnología naval. Y como veremos más adelante, la propia Grecia micénica colapsó en esta época. ¿Coincidencia? Tal vez no. Michael Good, un historiador, sugiere que podrían haber sido emigrantes greco-micénicos sin raíces, guerreros y jefes de bandas en movimiento. Básicamente, refugiados armados buscando un nuevo lugar donde vivir. O saquear. O ambas cosas. Teoría 2. Eran de Anatolia. Otros piensan que venían de lo que hoy es Turquía. Los Luca, por ejemplo, parecen ser de Licia, una región en la costa sur de Anatolia. Y los Luca ya eran conocidos como piratas incluso antes del colapso.
Eran como los profesionales de la piratería. Cuando el imperio hitita comenzó a desmoronarse, muchos grupos que estaban bajo su control quedaron libres. Sin un gobierno central que los controlara, algunos pudieron haberse lanzado al mar buscando fortuna o causando problemas, según desde donde lo veas. Teoría 3. Eran una mezcla de todo. Esta es probablemente la teoría más aceptada actualmente. Los pueblos del mar no eran una nación unificada. No tenían un líder supremo ni un plan maestro. Eran una coalición oportunista de diferentes grupos que, por diversas razones, hambre, guerra, sequía, ambición, decidieron moverse por el Mediterráneo. Algunos eran refugiados. Otros eran mercenarios. Otros eran piratas de carrera. Y otros simplemente estaban desesperados por sobrevivir. Era una ola humana, como dice un texto egipcio. Gente desplazada, armada, y con nada que perder. Teoría 4. El cambio climático los puso en movimiento. Hay una teoría fascinante que vincula a los pueblos del mar con eventos climáticos extremos. Algunos investigadores sugieren que pudo haber ocurrido un aumento repentino de temperatura que derritió glaciares, causando un aumento del nivel del mar y posiblemente tsunamis. Esto habría inundado asentamientos costeros, forzando a poblaciones enteras a moverse. Hay evidencia arqueológica de ciudades sumergidas, como Pablo Petri en Grecia, que datan de la época micénica. Algunos argumentan que estos eventos catastróficos podrían haber creado una diáspora masiva. La sequía también habría empujado a la gente a moverse. Si tus cosechas fallan año tras año, eventualmente tienes que irte o morir. Y si eres un grupo grande con armas, puedes decidir que en lugar de morir de hambre, vas a tomar lo que necesitas por la fuerza. ¿Invasores o refugiados? Aquí hay un detalle importante que a veces se olvida. Los pueblos del mar no eran simplemente hordas de guerreros sedientos de sangre. Los relieves egipcios de Ramsés III muestran algo revelador: carros llenos de mujeres y niños. Familias enteras. Pertenencias. Animales. No es una imagen de un ejército conquistador típico. Es una imagen de gente moviéndose, migrando, buscando un nuevo hogar. Mark van de Mierop, un historiador, señala que los egipcios presentaron estos movimientos como sucesos repentinos e inesperados en los que participa un gran número de personas. Pero otros textos sugieren que ya conocían a algunos de estos grupos. De hecho, hay evidencia de que algunos ardanas sirvieron como mercenarios en el ejército egipcio décadas antes. Entonces, ¿eran invasores malvados o refugiados desesperados? Probablemente ambos, dependiendo del grupo y del momento. Algunos atacaban ciudades por necesidad. Otros por oportunismo. Algunos buscaban asentarse pacíficamente. Otros querían saquear y largarse. Y los que estaban siendo atacados, obviamente, no hacían estas distinciones sutiles. Para ellos, eran simplemente el enemigo que viene del mar. El método de ataque. Lo que sí sabemos es cómo operaban, al menos según las fuentes. Llegaban en barcos. Atacaban ciudades costeras o desprotegidas. Se aprovechaban de situaciones donde las defensas estaban debilitadas. Eran rápidos, oportunistas y efectivos. No eran un ejército organizado con una estrategia coordinada de conquista. Eran más como una tormenta. Impredecible, destructiva, y que aparecía cuando menos te lo esperabas. Y cada vez que atacaban, debilitaban más el sistema. Cada ciudad que caía significaba menos comercio, menos recursos, menos estabilidad. Era como quitar piezas de la torre de Jenga, una por una.